Viernes 10 de septiembre, ¿no, Petro? ¿Me validás? Septiembre, sí. Okay. Bueno, vamos a hablar de Misfits. ¿Arrancamos con Misfits? Arrancamos con Misfits porque, bueno, este tema se llama Nike A Go Go. Es un poquito homenaje a la marca deportiva de la pipa. Primero que nada, bueno, un honor estar acá en Radio.0 por primera vez personalmente, la verdad. Estoy conociendo al equipo de No Sonoras personalmente ahora. Es un momento único. Lo que pasa es que uno se conoce después personalmente. Después de los Stones, ¿es esto? ¿Lo más fuerte que te pasó en la vida? Tendríamos que reverlo un poquito más, investigar un poquito más. Pero sí, yo creo que está ahí en la lista. De los primeros 3 está. De los primeros 3 está. Tenemos que reverlo un poquito porque hay más cosas por ahí. Pero es raro porque uno piensa que se conoce personalmente por videollamada, por Zoom, y no, al mismo tiempo no te estás conociendo. Somos más chéveres. Sí, porque yo por ahí lo imaginaba a Fede un poquito más petizo, la verdad que me encontré con un basquetbolista. Claro. No, el basquetbolista es el... Sergio. Bueno, Sergio también. Que juega pulenta. Es centro. También. Sí. Al básquet, el único que juega profesionalmente sos vos, Sergito. Nosotros los demás somos todos amateur. Bueno. ¿Cómo vamos a transitar esto? Porque no sé, estoy medio perdido. Mirá, vamos a hacer... ¿Vamos a hablar de una marca? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser un poquito fieles Es él el que habla de las marcas. Sí, pero vamos a ser un poquito fieles a lo que es la entrada, lo que es realmente la identidad de esta sección, que la idea era que fuera un poquito más rápido, que no fuera tanto en contar una historia, sino ir en episodios. Si uno quiere investigar un poquito más sobre quién fue Gary Gilmour, y bueno, está La canción del verdugo, un libro que es un ladrillo gigante que te puede durar años para leerlo, que Calamaro ha hablado de ese libro, ha hecho algunas cositas, Rehenes, el tema Rehenes del disco Bohemio tiene que ver un poquito con eso. Qué buen tema. Sí, un gran tema. Bueno, ese disco yo creo que es muy lindo. Es un regreso triunfal de Andrés, pero vamos a empezar. El punto de partida que yo elegí de este linkeador tiene que ver con, bueno, la famosa frase de eslogan que empezó en el año 88 de Nike, Just Do It. Sí. ¿Alguno se ha puesto a pensar? Hazlo. Solo hazlo. ¿Alguno se ha puesto a pensar de dónde viene el Just Do It? No. El famoso Just Do It, que es una marca totalmente registrada. No se usa tanto ahora, ¿no? ¿Viste? Como que quedó están medio... las remeras. Está, pero no, como que no. En la mar. No, aparece en. Yo veo las remeras de los pibes. La pipa nada más. Las remeras de los pibes. Veo bastante. Bueno, y el Just Do It viene de un asesino llamado Gary Gilmour. Gary Gilmour, bueno, viene de Oregon, de donde viene la marca de la pipa deportiva. Viene de Oregon, es que fue un asesino, no asesino serial, sino porque tampoco hubo tantos asesinatos. El tipo tiene 2 homicidios, tuvo 2 homicidios y fue, digamos, el asesino con el que en Estados Unidos, en 1977, se volvió a permitir la pena de muerte que estaba, o sea, ya... abolida. Sí, desde hacía 10 años, desde el año 67, y se volvió a permitir después de 10 años con este caso de este señor llamado Gary Gilmour, bueno, que, digamos, a diferencia que en este caso el tipo se pagó de alguna manera la ejecución, la fusilación. En este caso él eligió ser asesinado, que lo caguen a tiros, de alguna manera. Bueno, que tiene que ver con esto. O sea, cuando él, en el momento de matarlo con las 2 escopetas, 2 policías con 2 escopetas, que es bastante raro, este dato bastante curioso, jugoso por ahí, que uno de los 2 tipos tenía balas falsas. No sabían que le iba a disparar. No sabía quién tenía las balas falsas, para que no le quede el cargo de conciencia a los canas. Mira. Bueno, y le dijeron tus últimas palabras. Entonces Gary dijo, let's do it. No dijo just do it. Dijo, let's do it. Pasa, digamos, una década. Es ahí donde el publicista de la famosa pipa deportiva, justamente de Oregon también, de donde también era Gary Gilmour, saca la frase para usarla como eslogan, cambiando el let's por el just. Y lo lanzan por primera vez en 1988 con un spot televisivo, que yo lo tengo acá en el celular, pero no lo muestro. ¿Con Jordan? No, es un viejito, un anciano de 80 años, va corriendo por Manhattan en el amanecer, 7 de la mañana, y contando que él se despierta todas las mañanas saliendo a correr. Y bueno, está la famosa frase, Just Do It, con la cual empieza. El mismo día que fue ejecutado Gary Gilmour, su cuerpo fue incinerado, menos sus ojos,
que fueron entregados a una persona que necesitaba un trasplante de córneas, y es por eso que una banda de punk inglesa en el año 77, en el mismo año, el punk estaba ardiendo en el año 77 en Londres, hizo una canción que pensando cómo sería despertarse con los ojos de un asesino. Hizo la canción Gary Gilmour's Eyes, los ojos de Gary Gilmour. Porque claro, alguien se quedó con las córneas de Gary Gilmour. Canción que fue producida por el genio de John Leckie. ¿Quién es John Leckie? John Leckie, digamos, no es casual que la produjera esa canción que tiene que ver con Gary Gilmour, ya que en el año 72 se hacía cargo de la producción de este trabajo de Wings, de Paul McCartney, donde sale este pelotazo muy macarniano, My Love. ¿Cuántos pelotazos de Wings? ¿No? Sí, bueno, este es muy romántico, este es bien de Paul McCartney. Casi en el mismo momento donde Gary Gilmour, antes de ser un asesino, de quitar la vida de esas dos personas, trabajó como plomo de la banda de Paul McCartney. Paul McCartney en un momento se da cuenta que es un barrilete y lo echa. ¿No? No puede ser barrilete. O sea, aunque no lo creas, el tipo que inspiró el Just Do It trabajó alguna vez todo culpa de Paul. para Paul McCartney como Rudy. Todo culpa de Paul. Porque Claro, si hubiese seguido con él, si le hubiera dado una oportunidad, lo hubiera ayudado. no hubiese asesinado. Paul le dio oportunidad Claro. a mucha gente. Y el ¿no? tipo a quedó- Linda, por ejemplo, le dio- Y bueno, a ver, el que estaba con él en los Wings, ¿cómo se llamaba? El que estaba, el de los Moody Blues, la mano derecha de él. mataste. Oh. Ay, Dios mío. Bueno, Bueno, no importa. ahora me voy a acordar. Bueno, vale la pena mencionar que ese John Leckie, que trabajó en ese disco de Paul, venía de trabajar, justo cuando trabaja con Paul, venía de trabajar en la producción del disco, un disco clave de Pink Floyd, que es con el que empiezan a encontrar su identidad sonora, su identidad como banda, que ya lo depuntan para el próximo disco, que sería El lado oscuro de la luna, que es Middle, de Pink Floyd. Ok. El disco que este año cumple 50 años. 50, es muchísimo tiempo, un viejazo. Mismo tipo que en 1989 se haría cargo de la producción de una gema para mí, uno de los dos mejores discos debut de los 80, es el de los Stone Roses, para mí, el primer disco de los Roses, y el debut de los Guns N' Roses, el Appetite for Destruction. Bueno, este tipo iba a producir ese debut de los Guns N' Roses, y es el mismo señor que en el 95 se hace cargo de la producción del disco The Bends de Radiohead, el disco más rockero de Radiohead, y el último disco... ¿Hay disco rockero de Radiohead? Sí, este es un disco convencional, un disco cancionero, Sí. de Sí, estribillo, un disco pop, High and Dry, la canción de Jazz. Benz, jazz, A Rodri le bueno, gusta, donde salía... ¿A vos te gusta Radiohead, Gastón? La verdad, no. Es un disco no es el Radiohead que todos conocemos, el Radiohead defórmico, vanguardista, experimental. Eso vendría después. Pero no Acá- solo eso, sino también es medio depre. Y a mí no me Sí, cabe eso. sí. Acá vas a encontrar por ahí alguna canción soleada de domingo a la mañana. Ok. Ok. Sí, Bien, porque yo te hablo un tipo que le ha tenido un poquito de miedo a Radiohead. Ok. Bueno. Y como el caso fue tan famoso, no solo por la vuelta de la pena de muerte en los Estados Unidos después de 10 años, sino porque el mismo imputado pedía ser fusilado y no veía la hora de que eso pasara, Sting, 2 años después, en el 79, compuso la canción Bring on the Night para el disco Regata de Blanc, Tráeme la segundo noche. disco de The Police. Digamos, Qué el banda. tipo estaba en esas noches. Sting compuso esta canción pensando en cómo habían sido esas últimas noches de Gary Gilmour en la cárcel, no viendo la hora de ser fusilado, porque no quería sufrir viviendo como una rata toda su vida en la cárcel, digamos. Él quería ser fusilado, ya tenía como mucha tortura mental. Qué tema el de pena de muerte, ¿no? Sí, tremendo. Porque Y es un es- arma de doble filo, nunca mejor dicho, es un arma de doble filo, porque es darle Dale, una rápida salida. una ¿no? rápida salida Sí, una a rápida asesinos tremendos Sí. o a gente que cometió delitos muy importantes, pero por otro lado no termina sufriendo esa gente, o sea, no. Sí, bueno, ¿te acordás la película El secreto de sus ojos? Bueno. Que él dice, la pena de muerte, que lo mato y deja de sufrir. Claro. Es como que yo me voy a hacer cargo Sí. de que el tipo Sufra, la pasa tan mal como, Sí. como lo hizo. Sí, claro. Entonces es un poquito polémico. El caso se hizo bastante conocido. Después cuando uno lee sobre el caso de Gary Gilmour, que hay un libro muy grande, La canción del verdugo, que es de Norman Miller, digamos, se hizo tan famoso que es como que al tipo se lo empezó a ver como una especie de héroe. Bueno, Ted Bundy también. como algo Claro. mediático, ¿viste? La gente pedía que no a la pena de muerte, incluso artistas, no a la pena de muerte. Y el tipo dijo en un momento, pará, yo quiero ser Yo me quiero fusilado". morir. Claro. Y el gobierno tenía que poner un montón de plata y dijo, no, yo pongo la plata. Si hay que poner plata, la pongo yo. El tipo puso la plata para su asesinato, para su fusilamiento. Cualquier cosa menos está en la cárcel. Sí, claro. Bueno, misma canción, Bring on the Night,
de The Police del año 79, de un discazo que es Regata de Bland, el segundo de la banda, que en el 98, una vez ya separado de Soda Stereo, Gustavo Cerati junto a Andy Summers, guitarrista de The Police, graba una versión hermosísima para un homenaje a la banda inglesa que se llamaba Otlandos, no Otlandos de Amor como el primer disco, sino Otlandos latinos, una cosa así, que estaban los Pericos también haciendo alguna que otra canción de The Police. Bueno, a Gustavo lo invitaron a ser parte de Police. Lo invitaron a ser parte de Police. Incluso ese disco estaba grabado con Andy Summer y Stuart Copeland. Claro, solo faltaba Sting. Sí. Y Stuart Copeland, la única canción que no trabajó fue en la canción que grabó Cerati. No estuvo en esa grabación porque tenía unos temas de gira y tocó, ¿cómo se llamaba? Col Layata, el baterista, me van a matar si me están escuchando algún que otro músico, pero era el baterista tan virtuoso, muy virtuoso, de Franz Zappa. No Terry Bozzio, que lo hemos nombrado Terry Terry Bozzio en Bozzio, alguna que otra Igual, ocasión. Marcos, nadie te puede, o sea, con toda la información que tenés, nadie te puede putear. En ningún Bueno, lado. pero no me estoy acordando de nombre. Bueno. En el mismo año donde The Police sacaba la canción, Norman Miller sacaba el libro que vengo contando, larguísimo, sobre todo el caso, llamado igual que una película basada en el mismo libro que sale en el 82 con un jovencísimo Tommy Lee Jones interpretando a Gary Gilmour. Okay, hay que Tommy Lee buscarla, Jones, entonces, año esa película. 82, sí, la película está, se puede encontrar en la Alguna web. plataforma. Recordemos que Gary Gilmour, Tommy Lee Jones es el mismo tipo que en el año 95 hizo, bueno, de dos caras para una película que yo por lo menos le tengo mucho cariño, que es Batman Forever, que marcó un poquito mi infancia, bueno, donde U2 hizo una canción, Temazo. la canción central del soundtrack, que fue Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Temazo. año 95. Temazo. Temazo. Lo escuché en el 360 que vinieron acá. Sí. Temazo. Bono volando. Una cosa de loco. Tremendo, una de mis canciones favoritas de YouTube. Y bueno, por otro lado, lo que hemos nombrado un poquito de Andrés Calamaro con el Cuino, que es de alguna manera como su mano derecha en varias composiciones. Y en Estelares también participa Sí, mucho. en Estelares, bueno, Sí. con Calamaro viene componiendo desde 1000 horas, desde Los Abuelos de la Nada. Y se inspiraron en el libro La canción del verdugo de Norman Miller, del año 80 el libro, en el 82 sale la película basada en el libro, que se llama igual que el libro, donde lo interpreta Gary Gilmour, Tommy Lee Jones. Bueno, ¿cómo le gusta a los yankees meter historias de asesinos así? No, pero aparte no es que una banda. O sea, contó un montón de cosas que derivan de un flaco que asesina a dos tipos. Asesino de dos tipos. Hay mucho culto, Sí. ¿no? A... Sí, pero este tipo, ¿por qué en particular habrá pasado la fama? Eso es lo que me pregunto. Debe Gary- ser Gary Gilmour, Por sí. volver a la... Y por volver la pena de claro. muerte, pero también porque el caso fue como muy... dieron muchas vueltas con el tema de la pena de muerte, si Estados Unidos volvía a permitir eso legalmente. En los tribunales, bueno, muchos medios de comunicación cubriendo todo el caso. Sí, pero de ahí a ser héroe, ¿no? Sí, No, vos viste los cómo después medios. las historias terminan derivando como en ver qué onda, tratan de buscarle la vuelta para vender de justificar. una historia. Después se ha exactamente. investigado mucho sobre la vida de Gary Gilmour, que él tuvo un papá abusivo, Claro. alcohólico, que los golpeaba. Él a No lo sus her- justifica, los ¿no? golpeaba- No. no lo justifica, pero... No lo justificás, pero tampoco digo que lo llegas a entender, pero... ¿Mató dos personas, dos mujeres o dos hombres? Mató dos pibes. Dos Mató a un pibes. pibe de 20 años que trabajaba en una estación de servicio y le pidió toda la plata. El pibe le dio toda la plata, todas las cosas, y él sin ningún motivo fue con un cuchillo y le Lo tajeó. Lo tajeó. Lo pinchó, todo el estómago. como dice el negro Pablo. Sí. Pinchó. Él estaba en un problema de adicción ahí, digamos. Pero todo deriva después en un montón de canciones Sí. y de gente que sí, es muy raro. Sí. O sea, no lo llegás a entender, pero cómo te define cómo creces en la infancia, una vida muy traumante, viste, con un padre alcohólico, abusivo, golpeador. Y también muestra de que los McCartney que lo artistas... echó. No, sí, ni hablar que es todo Abusivo. culpa de Paul, pero que... Sin indemnización. Que es increíble cómo los artistas sacan ideas o inspiración de cualquier cosa. De lo que sea. Sí. De lo que sea. O sea, de cosas buenísimas Sí. como de cosas malísimas. Pero- Y cuando son Escuchar a Nuevo historias, Reino, cuando son historias traumantes y oscuras, los artistas es donde por ahí mejor se desenvuelven. Terrible. ¿Viste? Vieron que por ahí los artistas, bueno, The Wall de Pink Floyd, Roger Waters, lo saca porque él no estaba bien con su vida. Vieron que con los artistas se dice eso, que cuando sufren hacen las mejores Razón. obras.
Y también es bastante extremo, porque también cuando están en un momento súper luminoso de su vida, esperando un hijo o súper enamorados, también hacen una gran obra, Tal como cual. el caso de Cerati con Amor Amarillo. O sea, son dos extremos, creo, Tal cual. para la inspiración. Ok, sí, vos lo decís. Sí, bueno. Vos sos- Era un linkeador bastante cortito, Sí, rápido, al vos, pie. vos, vos sos el que sabes. No sé. Sergio, ¿tenés algo para agregar de esto o no? Vince Colaiuta era el Vince baterista. Colaiuta. Vince Colaiuta. Yo sabía, hermano, que vos Vince tenías el Colaiuta. dato. Sí. Sí, No sí. quería interrumpir. No quería No, por interrumpir. favor, interrumpí. por favor, decilo. Por favor, decilo. Vince Colaiuta, junto a Terry Bozzio, los dos bateristas de Frank Zappa. Ahí en Zapa no lo acompaña, ¿no? No, muy Es raro. experimental, demasiado experimental. Sí. Demasiado. Zappa. Y un holgorio musical. Un holgorio musical. Hay de todo. Hay de todo. Te Hay de podés todo. encontrar Hay con de cosas todo. muy extrañas y cosas muy nuevas. Pasa que para mí nació en una época clave. Muy disruptivo. Sí. Bueno, es muy bueno cuando, Muy no sé disruptivo. si vieron el video de Zappa definiendo la industria musical. No. En 1 minuto 22, el tipo te lo define, pero con una genialidad, un vuelo, ¿viste? Te dice, un diferente. te canta la posta. Total. Un diferente. Habría que verlo. La Sergio, a ver frase, si ¿no? entendemos. La famosa frase esa. A ver si entendemos. Está la frase con los periodistas después, ¿no? También, histórica. Sí, después Que, de esa. Como era, no me acuerdo ahora exactamente, pero era algo así como que escriben para los que no quieren, para músicos que no quieren escuchar. No me la acuerdo ahora, pero es como, búsquenla, que es muy buena la frase para definir el periodismo musical de Frank Zappa. Bueno, él decía, por ejemplo, que la mejor música estuvo en los 60, 67 al 70, decía él. Que después todo lo que viene después es un Todo poquito... copia de eso. Es un poquito basura, comercial. ¿Por qué lo dice el tipo? Porque en los 60, los que eran ejecutivos, los dueños de discográficas y demás, eran, dicho por él, viejos cerdos que no sabían nada, veteranos tradicionales que fumaban el habano y no entendían nada de rock. Entonces venían y los pibes venían con el disco, con la propuesta, se lo sacaban. Mirá estos pibes cómo andan. Y después decían, bueno, pero pará, traigamos, crezcamos, empecemos a crecer un poquito en la industria y traigamos a estos hippies, a estos pibes, fans contemporáneos, para que nos ayuden un poquito a modernizarnos con lo que viene. Los ponemos a trabajar como cadetes, como sirviendo café. Bueno, y esos pibes van progresando, van ascendiendo en el laburo, y ahí los hippies que venían realmente del palo del rock, sabían un poquito más, se vuelven los ejecutivos, y Frank Zappa dice que ellos son los que arruinan todo, porque dicen, no, pero acá puede ir, pues son los tipos que saben. Entonces empiezan a seleccionar. Los otros que fumaban habano no sabían nada. ¿Qué quería decir, Sergito? Uy, no, para que no tenés ahí. El periodismo musical consiste en gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar, para gente que no sabe leer. Ah, sí, Así te lo defino. Qué lindo, ¿eh? Tremendo. Cerramos este linkeador con esa frase. Gracias, señor Marcos, por haber venido a hacerlo en vivo. muchas gracias, un placer. Así que, bueno, nada, como siempre, como recomendamos, puede escuchar un montón de secciones que ha hecho Marcos y seguirlo en sus redes. Coleto Marcos. Coleto Marcos. Que Coleto cuenta un Marcos montón de historias de rock. con una L y doble T. Cuenta un montón. Su Instagram es botellas de alcohol y historias de rock. ¿No? ¿Viste? ¿Vamos a decir? Botella de alcohol. No sé, digo, algunas asociarlo. historias. Ponemos. Algunas historias. Y puede ser. O asados. Asados. Claro. Asados. Asados. Sí, o volumen muy fuerte que en una O, me sí, una respondiste. te dije, baja el bajá volumen. boludo. ¿Cómo escucha Metallica al palo? Y, pero era el día para escuchar pero Metallica al escuchame, pero palo. no hay- Eran los 30 no hay años del álbum vecinos cerca de negro. tu casa? Pero no, no es departamento. ¿Pero qué tiene que ver? ¿No hay una casa al lado? Bueno, si es una casa no pasa nada. El departamento por ahí tenés que tener cuidado, pero si es casa no tenés que tener mucho Ok, cuidado. No, dejate joder. Yo te mato. Sí, en departamento sí. Bueno, escuchamos Cerati. Podríamos irnos con el Tráeme la Noche, la versión de Cerati. Yo Vamos creo con que eso. supera la original, ¿no? Vamos con eso. Y es un poquito Sí, nocturna la de Regata sí. de Blanc, pero... Es muy difícil ser Sí, neutral con sí. eso. Que sepa Discover de Cover, que vamos a hablar también de música. ahí. Sí, total. Ok, vamos a con eso entonces. Vamos a escuchar Cerati y ya venimos, Manu. Gracias.